Ok, el siguiente tema es proyección horizontal, o también como muchos otros lo llaman, tiro parabólico. Para este tema vamos a utilizar más fórmulas, que son las que muestro a continuación. Para poder encontrar tanto las velocidades de un tiro, de un proyectil, se tienen que calcular en dos dimensiones, debido a que el tiro parabólico o el de un proyectil es un movimiento que se considera en dos dimensiones, tanto en el eje X como en el eje Y. Es por eso que hay que calcular componentes de la velocidad tanto en X como en Y. ¿Sale? Nosotros debemos de calcular tanto la velocidad inicial en X como la velocidad inicial en Y. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, esas mismas fórmulas nos van a servir para poder calcular los componentes horizontal y vertical, es decir, la velocidad en X y la velocidad en Y. Ojo, no confundir, no es lo mismo la velocidad inicial en X que la velocidad en X. La velocidad inicial en X es en el comienzo. En cambio, la velocidad en X y en Y ya es en cualquier punto de la trayectoria del proyectil. Es decir, si nosotros tenemos el lanzamiento de un proyectil, esto que está acá son las componentes en la velocidad inicial en X, velocidad inicial en Y. En cambio, la velocidad en X y en Y puede ser en cualquier punto de la trayectoria, regularmente siempre es en la parte final, porque aquí es donde se calcula la velocidad final. Sí, se calcula la resultante, también le conocen muchos así, la resultante. Para poder calcular esta resultante utilizamos la fórmula de la rapidez del proyectil en cualquier instante, ¿sí? Que es ya sacando la raíz cuadrada de la suma de las velocidades en X y en Y elevadas al cuadrado, cada una. Al igual que también podemos calcular este ángulo, el ángulo de la resultante respecto al eje de las X, que se utiliza sacando la tangente a la menos 1 de la velocidad en Y con la velocidad en X. ¿Sale? La velocidad inicial, acuérdense, como su nombre lo indica, solamente al inicio. Aparte de eso, nosotros podemos calcular la altura máxima en la cual que el proyectil tuvo. En este caso se calcula con Hmax, ¿sí? También podemos calcular el desplazamiento que tuvo el proyectil. Ese se llama desplazamiento horizontal. ¿Sí? Si se dan cuenta, en esas dos fórmulas, tanto en la altura máxima como en el desplazamiento horizontal, utilizan la velocidad inicial en Y y la velocidad inicial en X, respectivamente. También nos podemos calcular el tiempo que tuvo el proyectil en recorrer toda su trayectoria, que es el tiempo en el aire. O también podemos calcularlo por el tiempo en bajar, si es que no nos están dando un ángulo al principio. Si no nos dan un ángulo al principio, podemos calcular el tiempo que el proyectil recorrió con la fórmula de tiempo en bajar. Porque si no nos están dando un ángulo al principio, pues no podríamos calcular la velocidad inicial en Y. ¿Sí? Ok. Entonces, no se diga más y empecemos con los problemas. Y dice el primer problema. Dice, un esquiador inicia un salto horizontal con una velocidad inicial de 25 metros sobre segundo. Dice, la altura inicial al final de la rampa es de 80 metros, arriba del punto de contacto con el suelo. Inciso A, ¿cuánto tiempo permanece en el aire el esquiador? Inciso B, ¿cuán lejos viaja horizontalmente? E inciso C, ¿cuáles son los componentes horizontal y vertical de la velocidad final? Ok, vamos a dibujarlo primero. Dice que hay una rampa. La rampa con respecto al suelo dice que mide 80 metros. Entonces tenemos a nuestro esquiador. Nuestro esquiador dice que cayó, ¿sale?
tiene que caer al suelo obviamente. Este es el nivel del suelo. Y nos dice el inciso A, ¿cuánto tiempo permanece en el aire? Ok, tiempo en el aire. O sea, ¿cuánto tiempo estuvo desde que salió de la rampa, recorrió todo y cayó al suelo? O sea, ese es el tiempo que vamos a calcular, tiempo en el aire. Inciso B, ¿cuán lejos viaja horizontalmente? O sea, vamos a calcular toda esta distancia hasta cuando cae en el suelo. Vamos a llamarlo X porque está en el eje de las X, ¿no? Y además de eso nos pide cuáles son las componentes horizontales y verticales de la velocidad final. Es decir, en este punto tenemos la velocidad en X, la velocidad del Y. Y tenemos acá una resultante, que es la velocidad final en la cual lleva, ¿no? Entonces también nos tenemos que calcular la velocidad inicial. Tiene también sus componentes. Velocidad inicial en Y y la velocidad inicial en X. Nos dice que nuestro esquiador tiene una velocidad inicial de 25 metros sobre segundo. Y solamente nos dan esos datos. Ahora vamos a ver qué fórmulas vamos a utilizar. ¿Qué fórmula nos podría servir? A ver, nos está pidiendo primero que nada calcular el tiempo que permanece en el aire en el esquiador. Entonces nos puede servir la fórmula que dice tiempo en el aire. Pero si se dan cuenta, para poder utilizar esa fórmula nos pide la velocidad inicial en Y. Y la velocidad inicial en el Y nos dice que es igual a la velocidad inicial, que sí la tenemos, por el seno de teta. En este caso no nos están dando un ángulo, no podemos encontrar eso. Entonces, ¿qué podríamos utilizar? El tiempo en bajar, ¿sí? Que sería igual a 2y sobre la gravedad y sacar la raíz cuadrada. Entonces vamos a copiar esa fórmula. Nos dice que va a ser, voy a borrar aquí tantito, el tiempo sería 2y sobre gravedad raíz cuadrada. Ahora, la otra pregunta que nos dice es ¿cuánto tiempo o cuán lejos viajará horizontalmente? Entonces, para esa podemos encontrar la fórmula de desplazamiento horizontal que dice x es igual a la velocidad inicial en x por t. Entonces podemos utilizar esa fórmula y dice el desplazamiento en x sería igual a la velocidad inicial en x por t. E inciso C, ¿cuáles son las componentes horizontal y vertical de la velocidad final? Para eso tenemos componentes horizontal y vertical de la velocidad. Tenemos Bx igual a la velocidad inicial en x y By que es igual a la velocidad inicial en y menos la gravedad por el tiempo. Entonces colocamos esas fórmulas que dice Bx igual a la velocidad inicial en x, By igual a la velocidad inicial en y menos la gravedad por el tiempo en el aire. Además de eso, nos pide calcular, si tenemos las componentes, podemos calcular la rapidez del proyectil en cualquier instante. Entonces tenemos que la velocidad va a ser igual a la velocidad en x al cuadrado más la velocidad en y al cuadrado y raíz cuadrada. Y podemos sacar el ángulo con la tangente a la menos 1 de la velocidad inicial en y la velocidad inicial en x. Ok. Entonces ya podemos trabajar. Vamos con la primera que dice cuánto tiempo permanece en el aire. Para eso utilizamos el tiempo en el aire o tiempo en bajar en este caso. Será igual a 2 veces y. Acuérdense que y es esta que está acá. Hacia arriba es y hacia la derecha es x. Entonces y vale 80.
dividido, vamos a poner unidades, 80 metros, dividido entre la gravedad, 9.8. Como en este caso, el proyectil está bajando, la gravedad se toma como positiva. Metros sobre segundos al cuadrado. Todo eso, raíz cuadrada. Y resolvemos y tenemos raíz cuadrada de 2 por 80 dividido entre 9.8. Un tiempo de 4.04 segundos. Ese tiempo es el que está el esquiador en toda la trayectoria antes de tocar suelo, ¿no? Ya tenemos el inciso A. Ahora, ¿cuán lejos viaja horizontalmente? Para eso utilizamos la segunda fórmula. Y nos dice, x va a ser igual la velocidad inicial en x. ¿Cuánto es la velocidad inicial en x? Si vamos a nuestro formulario, nos dice que la velocidad inicial en x es igual a la velocidad inicial por el coseno de teta. En este caso no tenemos el coseno de teta, ¿verdad? El coseno de teta sería, como el ángulo no nos lo están dando, damos por hecho pues, de que es 0. No, el ángulo es 0, no nos están dando. Si sacamos el coseno de 0, pues es 1. Y entonces quedaría la velocidad inicial por el coseno de teta, que es 1, sería igual a 25. Entonces la velocidad inicial en x sería igual a la velocidad inicial. Y tendríamos 25 metros sobre segundo multiplica al tiempo, que son 4.04 segundos, igual 101 metros. O sea que esto vale 101 metros. Y este tiempo va a ser igual a 4.04 segundos. Ya hallamos el inciso B. Ahora el inciso C es cuáles son las componentes. Ya tenemos la componente en el eje X, porque la velocidad en X es igual a la velocidad inicial en X. Por lo tanto, voy a poner acá abajo, la velocidad en X va a ser igual a 25 metros sobre segundo. La velocidad en Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y, que es 0, porque seno de 0 es 0. Por lo tanto, a esta parte se hace 0. Y nos queda menos la gravedad, como está bajando es positiva, multiplicada por el tiempo, que son 4.04 segundos. Y esto es igual por 4.04, 39.59 metros sobre segundo. Ya tenemos la velocidad en X y en Y. Ya tenemos las componentes horizontales y verticales. Ahora podemos sacar la resultante, que va a ser igual a los 25 metros sobre segundo al cuadrado más los 39.59 metros sobre segundo al cuadrado. Y todo eso, raíz cuadrada. Entonces tenemos raíz cuadrada, 25 al cuadrado, más 39.59 al cuadrado, dándonos una velocidad de 46.82 metros sobre segundo. Y sacando el ángulo va a ser tangente a la menos 1 de 39.59 metros sobre segundo sobre 25 metros sobre segundo. Nos da tangente a la menos 1, 39.59 25, un ángulo de 57.7
72 grados. Obviamente ese ángulo es por debajo de la horizontal, ¿verdad? Nos queda acá. Esos serían los ángulos de 57.72. Y ya hallamos todos los IC. Ok, para el siguiente problema tenemos el enunciado que dice: se dispara un proyectil con una velocidad inicial de 80 metros sobre segundo con un ángulo de 30 grados por encima del horizontal. Determine A, su posición y velocidad después de 6 segundos, B, el tiempo necesario para que alcance su altura máxima, y C, el alcance horizontal. También la resultante como se indica. Vamos a ver la figura. Sería lo siguiente. Dice que un proyectil, este es el nivel del suelo, ¿sale? Este es el suelo. Dice que un proyectil es lanzado, pero ahora con un ángulo de 30 grados. O sea que el proyectil tiene que seguir esa ruta de ese ángulo, ¿sale? Dice que se dispara a una velocidad inicial de 80 metros sobre segundo. Por lo tanto, tiene componentes en Y, la velocidad inicial en Y y la velocidad inicial en X. Cuando cae en el último punto, en el punto final, vamos a tener una componente en Y, en X, una componente en X, una velocidad en X y una velocidad en Y, al igual que una resultante y también un ángulo. Además de eso, nos dice que también hay que calcular su velocidad y su posición a los 6 segundos. También hay que calcular el tiempo que alcanza su altura máxima y el tiempo en el que la alcanza. Y también hay que calcular todo el alcance horizontal que tiene. Ok, ustedes pueden retroceder el video y checar su formulario que les dejé. Y pueden ubicar que las fórmulas que vamos a necesitar pues son las siguientes, ¿no? Como nos están dando un ángulo, pues vamos a necesitar calcular los componentes de la velocidad tanto en X como en Y, utilizando coseno y seno respectivamente. Como tenemos que calcular la distancia que recorre la bala en cierto tiempo, nos va a servir la fórmula de X igual a la velocidad inicial por T. Obviamente nos está pidiendo el tiempo en alcanzar su altura máxima, por lo tanto podemos calcular la altura máxima. También nos pide calcular la velocidad en X y la velocidad en Y. Esa velocidad en X y velocidad en Y va a ser igual en cualquier punto, ¿sale? De nuestra trayectoria. Velocidad en X, velocidad en X, velocidad en Y, velocidad en Y. ¿Sale? No significa que se tengan que calcular siempre pues al final de la trayectoria. Bueno, tenemos la velocidad en X igual a la velocidad inicial en X. La velocidad en Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y menos la gravedad por el tiempo en el aire. Cabe recalcar que la velocidad de Y va a ser 0 cuando llegue a su altura máxima. Cuando llegue a la altura máxima, la velocidad en Y va a ser 0, porque ya no va a moverse hacia arriba, ya llegó a su punto máximo. ¿Qué va a hacer ahora? A partir de ese tiempo, en esa altura, va a empezar a caer. Pero cuando estemos calculando el tiempo y la altura máxima, vamos a calcular la velocidad en Y igual a 0. Bueno, nos va a servir igual sacar en base a la resultante las fórmulas de velocidad igual a la raíz cuadrada de la velocidad en X al cuadrado más la velocidad en Y al cuadrado, y teniendo igual la velocidad en X y en Y, pues podemos calcular el ángulo, ¿no? Entonces comenzamos. Vamos a calcular primero las velocidades iniciales en X y en Y. Va a ser igual. La velocidad inicial son 80 metros sobre segundo, que multiplica un coseno
del ángulo que nos están dando, que es de 30, al igual en y, solo que ya no va a ser coseno, sino que va a ser seno de 30. Y nos queda 80 por un coseno de 30, 69.28, como es una velocidad, es metros sobre segundo. Y ahora en vez de coseno hay que poner seno y nos da 40 metros sobre segundo. Ahora el inciso A nos dice calcular su velocidad y su posición después de 6 segundos. Entonces tenemos acá el inciso A. Para calcular su posición sería x igual a la velocidad inicial en x, que son los 69.28 metros sobre segundos, que va a multiplicar al tiempo, que en este caso son 6 segundos. 69.28 por 6 igual a 415, 69.28 por 6, así es. Tenemos 415.68 metros. Y ¿qué más nos pide? Ya tenemos la posición. Ahora la velocidad en la cual se está desplazando, pues sería calcular la velocidad en x, que va a ser igual a la velocidad inicial en x, que serían los 69.28 metros sobre segundos. Es lo que les digo, que no importa en qué punto de la recta estemos, la velocidad en x pues no va a cambiar, va a ser igual. Ahora tenemos que calcular, dice, su posición. Ya tenemos la posición en x, tenemos que calcular la posición en y. Y para en y tenemos que la altura máxima, que esa es la fórmula de y, la altura máxima, voy a ponerlo como y, igual a la velocidad inicial en y, que son 40 metros sobre segundo, por el tiempo, que en este caso son los 6 segundos, menos un medio de la gravedad, que son 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, por el tiempo, son 6 segundos al cuadrado, ¿verdad? Ojo que ojo con la fórmula y con la gravedad, ¿sale? Entonces tenemos 40 multiplicado por 6 menos un medio por la gravedad por 6 al cuadrado. Y nos da igual a 63.6 metros. Entonces ya tenemos en x y en y. ¿Sale? Ok. Ahora nos falta calcular la velocidad en y. La velocidad en y va a ser igual a la velocidad inicial en y, 40 metros sobre segundo, menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, o sea la gravedad, por el tiempo en el aire, que son 6 segundos. Y tenemos 40 menos 9.8 que multiplica 6. Y nos da una velocidad negativa de menos 18.8 metros sobre segundos. ¿Qué significa la velocidad negativa? Recuerden que el signo negativo indica que el proyectil ha rebasado el punto más alto y ahora va hacia abajo. ¿Sale? Es decir que hay que calcular ahora
el inciso B, que es el tiempo necesario para alcanzar su altura máxima, y por ende vamos a calcular la altura máxima. Entonces tenemos B, que es tiempo necesario para que alcance su altura máxima. Recuerde que en la altura máxima la velocidad en Y pues va a ser 0. Entonces podemos calcular la altura máxima, perdón, el tiempo, en base a esta fórmula, que es la velocidad en Y igual a la velocidad inicial en Y menos gravedad por tiempo. ¿Sí? Hay que calcular el tiempo en el aire. Ahora, despejando el tiempo en el aire y sabiendo que la velocidad inicial es 0, tenemos menos la velocidad inicial en Y dividido entre menos la gravedad. Entonces, el tiempo en el aire va a ser igual a la velocidad inicial en Y sobre gravedad, igual a los 40 metros sobre segundo dividido entre el valor de la gravedad, sería 40 dividido entre 9.8, que son 4.08 segundos. Ese es el tiempo en el cual alcanza la altura máxima. Ahora, si queremos calcular lo que viene siendo la altura máxima, simplemente sustituimos Hmax igual 40 metros sobre segundos, o multiplica el tiempo, que en este caso son los 4.08 segundos, menos 1/2 de la gravedad, que multiplica el tiempo al cuadrado, y sería 40 por 4.08 menos 1/2 de la gravedad por 4.08 al cuadrado, y nos da una altura máxima de 81.6 metros. Entonces ya tenemos una altura máxima de 81.6 en un tiempo de 4.08 segundos. Y ahora hay que ver la distancia total que recorrió la bala, y eso sería x igual a la velocidad inicial en x, que tenemos que es 69.28, y para eso necesitamos tener el tiempo total que tuvo el proyectil, en este caso en el aire, que sería calcular, para poder calcular eso del alcance total, tendríamos que multiplicar el alcance horizontal, que es el inciso C, sería igual velocidad inicial en x por el tiempo, que si nosotros podemos observar en las fórmulas, ese tiempo ya no sería el mismo, porque sería sería el tiempo que está en el aire, sería 2 veces la velocidad inicial en Y sobre la gravedad. Entonces sería el tiempo en el aire igual a 2 veces la velocidad inicial en Y sobre la gravedad, igual a 2 por 40 metros sobre segundo dividido entre 9.8 metros sobre segundos al cuadrado.
que sería 80 entre 9.8. Sería igual a 8.16 segundos. Entonces, ese tiempo de 8.16 va a ser el tiempo en que la barra recorre toda su trayectoria. Si se dan cuenta, es el doble del tiempo que nosotros acabamos de calcular, que es cuando alcanza su altura máxima. ¿Sale? Ahí hasta acá, hasta la altura máxima son 4.08. Cuando termina su recorrido, el tiempo final o el tiempo recorrido sería igual a 8.16 segundos. Pues si queremos calcular el recorrido total, utilizamos ese tiempo, 69.28 metros sobre segundo, va a multiplicar a los 8.16 segundos. X igual entonces 69.28 por 8.16 sería igual a 565.3 metros. Esto es lo que vale X. 565.3 metros. Es el recorrido total que tuvo la bala. Calculamos dos recorridos. Este es el final y acuérdense que calculamos el recorrido en los 6 segundos, que son 415. ¿Qué otra cosa nos hace falta calcular? Nos hace falta calcular la R. La R ya la tenemos casi resuelta, ya tenemos el valor de Bx, que es esta acá. Tenemos el valor de By, que ese es el que está acá. Y simplemente tenemos que hacer una sustitución en las fórmulas. Vamos a utilizar esta y esta. Voy a borrar para poder colocarla. Voy a borrar esto nada más. Tenemos que la velocidad va a ser igual entonces a la velocidad en X, que son 69.28 metros sobre segundos, todo eso al cuadrado, más la velocidad en Y, que son menos 18.8 metros sobre segundo y al cuadrado, y raíz cuadrada, teniendo una velocidad de 69.28 al cuadrado más 18.8 al cuadrado de 71.78 metros sobre segundo. Y el ángulo va a ser igual a la tangente a la menos 1 de menos 18.8 sobre 69.28. Sería menos 18.8, 69.28, igual a menos 15.18. Ese menos 15 nos indica que va hacia abajo de el eje de las X. Entonces el ángulo va a ser igual a menos 15. O bueno, aquí ya no se consigue, como ya se está poniendo físicamente, sería 15.18 grados. Y la R de 71.78 metros sobre segundo. ¿Sale? Y ya prácticamente acabamos con el problema.